a el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie y leemos. Dice así la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hasta aquí, más adelante leeremos mucho. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, Padre de misericordia, tú eres el Dios que nos ha salvado por tu gracia, por la misericordia tuya, por todo lo grande que eres, un Dios de amor. Oh Señor, hemos venido una vez más a adorarte, a alabarte y a enriquecernos con los principios, con las lecciones espirituales que tú tienes para tus hijos en tu palabra. Señor, edifícanos. Padre Santo, si hay alguien sin la seguridad de la vida eterna, te suplicamos que el Espíritu Santo le convenza de su necesidad espiritual. Que todo, Señor, tú tengas la honra y la gloria. Te suplicamos también por el pastor José Agüero, predicando en la Iglesia Bautista Fundamental La Fe. Llénale, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Notemos que el pasaje nos dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Según el diccionario bíblico, los filisteos es un pueblo que en 2 oleadas emigraron de la costa de Canaán alrededor de los siglos 13 y 11 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Vinieron desde el mar Egeo. Todos los dioses que mencionan son cananeos, son tales como Dagón, Baal-Zebú, Astoret, etc. Su llegada no fue muy anterior a la llegada de los israelitas, pero manejaban mejor la tecnología del hierro. En la rivalidad suscitada entre los dos pueblos, los filisteos trataron de monopolizar esa técnica
para que los hebreos no hicieran espada o lanza. Un hebreo que tenía, por ejemplo, un hacha y quería ir a afilarla, tenía que ir a los filisteos para que la hicieran filo. Siempre fue una guerra encarnecida entre ambos pueblos. Hermano, podríamos decir como proposición o verdad central que todo verdadero hijo de Dios, cuando digo hijo de Dios, todo aquel que ha hecho de Jesucristo el Señor y Salvador de su vida, es hijo de Dios. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo era muchacho, y hasta el día de hoy, mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Son hijos de Dios aquellos que han venido a Jesucristo, reconociendo que son pecadores indignos y le han recibido como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo verdadero hijo de Dios se encuentra ante el dilema de enfrentar al diablo y a sus huestes demoníacas en este valle que constituye nuestra vida en Cristo. ¿Cuáles son las características que encontramos en este pasaje? La porción nos dice que los filisteos se juntaron, sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, y dice más adelante en el versículo 2 que también Saúl, el rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Este valle era muy importante para los filisteos, porque al atravesar este valle, ellos iban a invadir fácilmente a Judea. Dice, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle se encontraba entre ellos. Entonces, ¿cuáles son las características que encontramos en el pasaje? Primeramente, era y es el valle de Ela un valle de separación. Un valle de separación. Hermano, hermana, joven o no joven, este es un principio que encontramos en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, entre los que conocen a Dios y aquellos que no le conocen. Esto lo vemos en Israel y los pueblos paganos que no conocían al Señor. El Señor le dice a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, la tierra que le iba a mostrar, e iba a hacer de él una nación grande y serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Así hizo Abraham. Y cuando Abraham y Sara, ya ancianos, tienen un hijo, ¿cuál fue la recomendación cuando ya Abraham era un anciano, bien ancianito? Bueno, anciano fue que lo tuvo, ¿verdad? Pero no lo podemos tener a la edad de él. Cuando Abraham ya casi para morirse, él le recomendó a su siervo, en Génesis 24, que no buscara para su hijo una de las mujeres de las hijas de Canaán, sino que fuera a su parentela, a parientes, para buscar una mujer para Isaac. Y le hizo hasta jurar para que lo hiciera así. Y usted conoce la historia bien. Él fue a buscar y el Señor le proveyó a esta mujer. Usted conoce al Señor. Y cuando nosotros miramos atrás, cuando somos jóvenes, no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Como dice el himno, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Cuando yo me enamoré de esa muchacha, ojalá que usted vea a esa muchacha. Usted ve una foto a mi casa y dice, ¿y esta es la muchacha?
Oiga, ni ni mi Universo Dominicana, ojalá que usted la viera, la hermana del pastor, que la conoce jovencita, dice, ay, pero mira, pero han pasado los años, han pasado los años. Nunca yo pensé, cuando me casé con Isabel, el 22 de enero del 66 fue Isabel, que íbamos a tener 4 hijas, que esas 4 hijas, 3 iban a ser puertorriqueñas, y que una de esas puertorriqueñas, la que más se parece a mí, se iba a casar con un holandés, y que íbamos a recorrer Europa a través de ellos, y tener todo, que íbamos a ir a una iglesia que cantan más bonito que nosotros y que yo no iba a entender ni papa, y que iba a escuchar el predicador predicando en holandés, y ¿qué está diciendo? Yo recuerdo una hermana que se me acercó y así como de mi color y me dice, "Where are you from?" Me lo dice en inglés. No habíamos venido para acá, estaba viviendo en Puerto Rico. We from Puerto Rico. Y la mujer comenzó a hablar en español con nosotros, como usted y como yo. Y ella me dijo, es que yo soy de Aruba. Y ahí aprendemos por los turistas que van el español, y estamos cerca de Venezuela, pero en realidad mi idioma original no es español, mi idioma es inglés, porque es mi mamá y su papá eran una de esas islitas que están por ahí, pero hace 17 años nos dijo que me casé con un holandés, y iba a la misma iglesia, se llama Iglesia Bautista Dios es Amor. Y cada cual, cuando tú recibes después del culto, ellos te ponen una mesita, te ponen café, te ponen jugo, te ponen galletitas y todas esas cosas. Y el día que tienes Santa Cena, te van a dar jugo, no te van a dar jugo de uva, ¿no? Te dan vino de verdad. Y tienen unas copas que tú te las van pasando, varias copas, y tú la tomas, le pasan una cosita y no los vasitos como son, en la misma copa. Yo le doy al hermano y le limpio así y él toma la copa. Cada cual con su cosa. Y cuando me casé con Isabel, yo ignoraba todas esas cosas, yo consideré mi futuro. Y esperamos que venga el Señor, pero por si acaso hay que pagar a Blandino y pagar al cementerio que es la puerta del cielo. Está pago eso. Volvemos al principio. Este valle de separación, este principio se aplica también a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, 14 y 18 dice la palabra de Dios, no os juntéis, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos. ¿Y acaso la Biblia nos dice que somos luces? El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Pero también Él dice que somos luces, porque hemos recibido la luz de Cristo y tenemos que manifestar esa luz al mundo que se encuentra en tinieblas. Así me encontraba yo, así se encontraba usted antes de conocer al Señor. Y este principio es, tenemos en el valle de Ela un valle de separación. Por eso nuestra vida es y debe ser diferente a la vida de aquellos que no conocen al Señor. A mí me gustaba, desde joven, yo era hijo de un músico, figúrese. A mí me gustaba mucho mi bolerito y mi merenguito. Y yo tengo una sola hermana. Yo le llevo 1 año y 5 meses y bailábamos como un trompo, ¿eh? Pero un día vimos a un hermano que aún vive, de templo bíblico. Su novia estaba en Nueva York y estaba escuchando el dúo Irizarry de Córdoba. ¿Usted no ha oído? Son puertorriqueños.
murieron. Un dúo famoso cantando algo de Navidad, que vendrá mi amor, que se yo, que cuando, y estaba oyendo. Y después yo le dije a una tía, esos pobres evangélicos, no disfrutan de esta vida. Pero al poco tiempo, yo escuché el evangelio y vine al Señor y me di cuenta que los que verdaderamente disfrutamos de la vida y el gozo y de la paz de Cristo somos nosotros. Somos nosotros. Ellos no conocen al Señor. Están ciegos, y así estaba yo muerto en mis delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, mas a Dios os ha resucitado con Cristo. Nos ha dado vida. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque usted está ahí, estamos tan seguros, hermano, que estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos en el cielo con el Señor. Tenemos en este valle una lucha, una guerra, hermanos. Y notamos que es el valle de separación. Pero como era una guerra entre los filisteos y los israelitas, sale del campamento un gigante llamado Goliat. La Biblia dice que tenía este paladín, 6 codos y un palmo. Bueno, nosotros no usamos esta medida, pero en otra versión dice, la versión Nueva Traducción Viviente, que casi tenía 3 metros. Ese hombre se podía parar para jugar baloncesto y hacerle así a la hora. No tenía ni que brincar. Un gigante, un hombre de guerra. Dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La segunda característica está ahí. Un valle de separación. La segunda característica es un valle de desafío. El desafío de Goliat, un gigante, un hombre de guerra. Luchamos en el poder del Señor para que la gente escuche el Evangelio, para que las almas escuchen la palabra y vengan al Señor, se conviertan a Él y nos gozamos. Es como cuando, la Biblia dice que cuando un alma se arrepiente hay gozo de los ángeles en el cielo. Es como cuando usted tiene el primer hijo, ¿verdad? O primera hija. Se goza. Bueno, la mujer no se goza tanto en el momento del parto, pero nosotros nos gozamos, ¿verdad? Después que nace ya se le olvidan los dolores, y ahí está su hija. Pero, y terminó el problema. Lo primero que nos damos cuenta es cuando la hija o el hijo nace, es que no dormimos igual que antes. Que comienzan esas serenatas de ese hijo o de esa hija. Y dura unos cuantos tiempecitos. Pero se nos olvida y viene otra hija o viene otro hijo. Y tenemos varios. Y amamos a nuestros hijos. Pero hay que alimentarlos. Hay que darle medicina. Hay que llevarlo al pediatra. Pasamos mala noche con ellos. Yo me recuerdo que yo me enfermé, tendría yo 5 o 6 años. Y mi papá, que era músico, y después que venía de tocar, me mecía, y hasta mi papá lloraba pensando que yo me iba a morir. Parece que no me morí porque tengo 76 años. El que se murió hace bastante fue él, está con el Señor. Pero, ¿cuánto amamos a los hijos? Hermanos, vivimos en un constante desafío.
Así como Goliat desafió a Israel, tenemos un constante desafío del diablo y sus ángeles. La palabra de Dios nos dice claramente en Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo lo sé de memoria, pero ahora mismo se me fue, hermano. Ya es el almanaque que está haciendo efecto. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tengo aquí a Gálatas, es Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Goliat tenía una buena armadura. Goliat, además de la armadura, tenía además un jovencito que iba delante de él, un escudero delante de él. Oye, qué bien armado estaba Goliat. Si nos situamos junto a Cristo, debemos esperar, mis queridos hermanos, un desafío. Dijimos anteriormente, nos gozamos cuando la gente viene a Cristo. Nació espiritualmente, pero el problema no se acabó ahí. Ahora ese hermano debe crecer espiritualmente, hay que discipularlo, hay que enseñarle, y eso toma tiempo. Así como un niño es un bebé hasta que llega a ser un adulto, toma tiempo. ¿Cuándo y cómo vemos cómo crecen los hermanos, bebés, y llegan a ser grandes predicadores? Yo recuerdo cuando el pastor de vuestra iglesia era un bebé, porque yo tengo 76 años, éramos de su mamá y yo en la misma iglesia, y qué gran predicador se ha dado. Qué bueno, nos gozamos escuchando a José Agüero. Por 30 años yo estuve en una iglesia bautista en Puerto Rico, y el que está ahora también, el hermano Ariel Ramírez, somos amigos, y por muchos años José Agüero era un misionero nuestro mientras yo estaba en Puerto Rico. Y tampoco sabía en el futuro que yo iba a volver a mi país y que iba a ser ahora ser pastoreado por él. Qué bueno. Qué tremendo, hermano. Si nos situamos junto a Cristo, debemos esperar un desafío. Vamos a hacer desafío del mundo. Dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos una lucha tremenda contra el mundo. El mundo está diciendo ahora que usted puede casarse con un hombre, puede casarse con otro hombre, y que eso no hay problema, que una mujer se puede casar con otra mujer. Debieran cogerlo y meterlo en una isla a todas las lesbianas y dejarla ahí, y todos los homosexuales llevarlo ahí, y multiplíquese, muchacho, ahí. Dentro de 50 años vamos a venir a ver qué vamos a encontrar ahí. Pueden tener médicos, pueden tener todo el mismo sexo y todo, pero vamos a volver después de tanto de 70 años a ver qué pasa ahí. Pero eso es su preferencia sexual. Yo no sé cómo que los cables se extravían así, porque todavía yo estoy enamorado de mi esposa, y hace 49 años. Algunos me han dicho, pero ¿qué usted dice, hermano? A usted también, pero soy yo que estoy predicando. Me dijo una muchacha en el aeropuerto, ¿y cuántos años tiene de casado?
Era menos, 40 y pico. Ah, pero ya ustedes son familia. No, esa es mi esposa. No. Somos hermanos en Cristo, pero ella es mi esposa. Tenemos una lucha contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra propia naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Hermanos, no podemos decir que no. Usted y yo lo sabemos. El pastor lo ha dicho. A veces predicando por la mañana yo digo, ¿y por qué tú dices eso? Yo lo voy a decir, lo voy a repetir. Lo mismo. Es la palabra. Hermanos, tenemos una lucha contra nuestra propia naturaleza, nuestra carne. Y por eso tenemos que buscar al Señor. Cuando el Señor se transfiguró, cuando subió al monte, ¿qué fue a hacer el Señor? Estaba orando. Y mientras oraba, dice Lucas, se transfiguró, se llevó a Juan, a Jacobo y Pedro. Necesitamos tener la vislumbre de la gloria de Dios a través de la palabra y de la oración, porque estamos en un valle de desafío. Así como Goliat desafió a Israel, el diablo y sus ángeles continúan desafiándole a usted, desafiándome a mí, a todos y cada uno de nosotros. Y hemos conocido hombres de Dios, hermanos, hombres que conocíamos como pastores de pastores. Y el diablo los noqueó. Se cuidaron. Como dice el dicho, cualquiera resbala y cae. Tenemos que estar agarrados del Señor. O el valle Ela, el valle de separación. El valle de desafío. En tercer lugar, el valle de la decisión. El valle de la decisión. Note que el versículo 16 de 1 de Samuel 17 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante el tiempo de Trujillo había un lugar que le pusieron la 40, donde ahí mataron personas. Hasta un tío mío, por lo menos no lo mataron. Cuando mataron a Trujillo, él trabajaba en un lugar de camiones de Luis Amiá Matió, y uno de los carritos Volkswagen de lo que usted sabe, lo tomaron preso y lo tuvieron ahí preso. Se dieron cuenta que no tenía que ver nada y lo soltaron. Pero ahí mataron hombres. Hay fotos de 40. ¿Usted sabe lo que significa 40 en la Biblia? Es prueba, sufrimiento. ¿Cuántos días duró el diluvio? ¿25 días? 40 días. ¿Y cuántos días tuvo sin comer y beber después de que comió el profeta Elías? 40 días. ¿Y qué dijo Jonás a Nínive? ¿Dentro de cuántos? 25 días Nínive va a ser 40. ¿Y cuántos días tuvo el Señor ayunando sin beber ni comer? 40. Es prueba, sufrimiento. ¿Usted cree que usted va a ir al cielo sin sufrir primero? Oh, hermano. Cuando el Señor se transfiguró, se aparecieron Moisés y Elías con cuerpos glorificados. Moisés, el hombre de la ley. Elías, el gran profeta. Elías se fue a un carro de fuego y Moisés no entró a la tierra prometida y el Señor lo escondió. Lo llevó también, yo creo. Valle de la decisión, del sufrimiento. ¿Usted cree que vamos a tener la corona sin pasar la cruz? Por eso fue que
Cuando el Señor se transfiguró y aparece Moisés y Elías conversando con él, Pedro dijo, Señor, vamos a hacerte derramada, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Yo quiero quedarme allá arriba en la montaña, qué bueno, y vamos a gozarnos aquí. No, mi hermano, ¿usted cree que las pruebas se acabaron? Usted se casa, tiene hijos, los hijos se hacen adultos, los hijos se casan y los hijos tienen problemas. Y usted sabe que los problemas de ellos también son nosotros. Y los hijos tienen hijos y usted sabe que los problemas de los nietos son de nosotros también. Y usted dice, ya, el nido está vacío, ya cumplí. Oh, sigue. Sí, usted es jovencito, usted va a ver que ya yo estaré con el Señor, pero usted se va a recordar lo que Dios sigue en la prueba hasta que nos vayamos con el Señor. Valle de la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Hay un gran dilema en este asunto. Vamos a huir como la mayoría de los soldados de Israel, dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El versículo 11 también lo dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En el caso del soldado, de enfrentarse, Luis revela falta de fe, pero entre ellas había un jovencito llamado David. Y dice en el versículo 26, este jovencito que no va a leer todo el pasaje, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, puede ser traducido pagano, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oiga, ¿a usted le gusta el béisbol? Usted es dominicano, ¿verdad? Póngate a pensar que un jovencito que está bateando, David Ortiz, es gigante, tiene la base llena y el pitcher está cansado y dice, vamos a buscar por aquí un muchacho que le va a tirar 3 pedradas a David Ortiz. ¿Y cuántos años? No, este muchacho no ha ido ni a la clase A, ni a AA, ni a la AAA. Ha jugado ahí en República Dominicana, tira duro. Muchacho, pues tú eres loco. ¿Quién va a hacer eso? No. Un jovencito llamado David dice que ¿qué harán aquel que venza a este incircunciso? Y le dicen al rey lo que este jovencito había dicho. Y note lo que dice en el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y qué hizo Saúl? Dice Saúl en el versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, hemos dicho que tenemos una guerra también. No es con un ejército de hombres, es con peores. No tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
De manera, hermanos, que tenemos que armarnos bien para la guerra, para esta guerra espiritual. Ahora, nuestra decisión depende de la relación que quiera que tengamos con el Señor Jesucristo. Pregunto, ¿Él es tu Salvador? ¿Él es tu Señor? Entonces yo tengo armas poderosas para vencer a los Goliat que nos atacan, que nos quieren acribillar y que nos quieren tumbar nuestra vida espiritual. Recuerde que en Cristo es una lucha espiritual. Hay ocasiones, el pueblo, el ejército de Israel huía. Pero ¿sabe una cosa? Que hay ocasiones que hay que huir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de los deseos juveniles. Usted tiene una tentación y usted puede caer y usted dice, no me conviene. Mire, si hay un sitio donde están bebiendo todo el mundo, se está borracho y yo tengo que entrar, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca en mi vida me he emborrachado. Pero si yo hubiese sido alcohólico, no me conviene meterme a un sitio donde está todo el mundo bebiendo. Puedo flaquear y comenzar a darme el palito, ¿verdad? ¿Ah? Pero yo vi a mi papá borracho varias veces, pero el Señor me salvó a los 16 años. No me he emborrachado. El 22 de enero de 2015, mi esposa y yo, su servidor, cumpliremos 49 años de casados si el Señor ha venido. Será jueves, ya lo vi en calendario, ¿sabes? El miércoles no nos esperen por aquí. El pastor dijo que cuando cumplía aniversario de boda se desaparecía como yo hago también. Para eso está en nuestro país. Usted va para el Cibao, va a Puerto Plata, va a Puerto Rico y va a tener que ir a sitios que no he conocido del país. Yo conozco más a Puerto Rico que en nuestro país. Puerto Rico lo que tiene son 9.000 kilómetros cuadrados, nosotros 48.000. Tiene mejores carreteras y en un solo día usted puede dar la vuelta a Puerto Rico, pero un día tú no le vas a dar la vuelta a la República. Entonces, tengo que ir por ahí, Montecristi, de Jabón, Elías Piña, todos los sitios yo no conozco. Hay que ir, ¿verdad? Y no sé por dónde vayamos, si el Señor lo permite. El valle de la decisión. ¿Qué hizo David? Yo voy a pelear con este hombre. Cuando Saúl le dice, tú eres un joven, tú no puedes pelear con ese hombre, es un hombre de guerra desde juventud. Dice él, en el versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ceñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Por último, el valle de la separación, el valle de desafío, el valle de la decisión, el valle de la victoria. El valle de la victoria. El versículo 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David.
y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oiga, qué seguridad, hermano. Qué fe, qué confianza en el Dios del cielo, en el poder de Dios. Nos quedamos pequeñitos ante la fe, ante la seguridad que tenía David. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Oiga, ese filisteo gigante, con armadura, con escudero, que se había burlado de David, cogió su honda y la piedra, y usted puede ser muy fuerte, pero una piedra ahí. Se le dice a los motoristas: póngase el casco. Mire, yo tengo una fractura en la pierna, la tibia, un accidente en Holanda, que si hubiese sido en la cabeza, hace tiempo que estuviera con el Señor. Y hay que usar casco. Naturalmente que lo que monta el motorista, el motoconchista, eso no tiene cabeza. Sí, porque la ley dice que el motoconchista use casco y los otros no. Se acaba la batalla, el valle de la victoria. Hermanos, estamos en el valle de Ela. Tenemos el ejército del diablo y sus huestes en contra de nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Oh, hermano, la lucha es terrible, pero Dios está en nosotros. Dios está con nosotros y nosotros vamos a vencer a todos los Goliat que se nos presenten. Pero ¿con qué armadura, hermano? Oh, pero mírelo ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice a nosotros cuál es la armadura que tenemos que utilizar, que a veces olvidamos, hermanos. A veces le echamos a un lado y queremos vencer al diablo con nuestras propias armas, pero no es así. Dice Pablo en 6:16, sobre todo, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí está
El Goliat tenía unas armas poderosas, el diablo tiene unas armas poderosas, pero nosotros tenemos las armas también, aquí están. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Y no olvidemos, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos en una lucha contra el mundo, contra el diablo, contra los ángeles, contra nuestros ángeles demoníacos, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero podemos vencer. Podemos vencer porque el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros. Que la gloria y la honra sea para Él, porque lo que somos, hermanos, es por su gracia. Oremos. Padre nuestro, Padre de misericordia, Señor, tenemos una lucha, pero así como David venció a Goliat, nosotros podemos ser siempre vencedores, porque tú estás en nosotros y con nosotros. Señor, te suplicamos por esta iglesia local, te pedimos por el pastor José Agüero, te pedimos por Joel en Europa con su esposa, que tú le bendigas, le guardes, por todos y cada uno de los hermanos, diáconos, tesoreros, secretarias, todos, Señor, los que trabajan y constituyen, Señor, hombres y mujeres de Dios que te sirven y que te honran. Sé tú con ellos, con cada hermano, Señor. Fortalece tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Señor le guarde.